ya tenemos un tiempo dedicado al Señor. Amén, amén. Y pues lo que vamos a estar mirando el día de hoy, hermanos, no es sin controversia, ¿verdad? Y voy a tratar de presentarlo lo mejor que pueda, porque la verdad es un tema, como les dije la semana pasada, ¿sí se acuerdan que les dije que iba a ser un tema controversial? Porque tiene que ver con las vestiduras y con los atavíos. Amén. Así que el Señor nos ayude y que me dé pues entendimiento y gracia para poder explicar esto. Amén. Yo le estaba pidiendo al Señor que me ayude porque sé que no es un tema fácil para mí, no es estorbo, ¿sí? Pero para muchos es algo delicado. Amén. Pero voy a tratar de presentar esto a la luz de las Escrituras. Amén. Y vamos a empezar en Éxodo 28. Éxodo 28, 39 en adelante, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, se encuentran en el texto, pues mandamos saludos para todos aquellos que también nos acompañan por medio de las redes sociales. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. ¿Qué deseamos para ellos? Señor, Señor, nos bendiga. bendiga. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 28, 39 al 43. Dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para, ¿qué, hermanos? Para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Pues yo creo, hermanos, si queremos entender lo que agrada al Señor en cuanto a nuestra vestimenta, sí tenemos que regresar al Antiguo Testamento, porque hay principios ahí que la palabra de Dios nos enseña, sí, para que nosotros sepamos cómo debemos estar delante del Señor. Amén. Ahora, algo que debemos de notar es que la vestidura del sumo sacerdote era diferente a los otros sacerdotes que estaban ahí. Amén. Eran de los levitas. No todo levita era sacerdote, sino del mismo grupo o de la tribu de los levitas. Amén. Tenían que ser descendientes de Aarón, los que eran los que estaban en el sacerdocio. Amén. De los otros, habían quienes ayudaban a quitar, por ejemplo, del tabernáculo, ponerlo en su lugar. Amén. Hacían otras tareas, pero no era lo que tenía que ver con el hacer sacrificios. Amén. Entonces, era algo específico para la descendencia de Aarón, y que de hecho, más adelante vamos a mirar eso más a fondo, pero ahorita me quiero enfocar en la vestimenta. Entonces la vestimenta del sumo sacerdote uno era diferente, ¿sí? a lo de los demás sacerdotes. Los otros sacerdotes, y es donde nos vamos a estar enfocando más, ¿sí? Bueno, ambos tenían túnicas, ¿sí? Y las túnicas de ellos eran blancas, ¿sí? Así como, ¿se acuerdan las cortinas del atrio exterior? Estaban puras cortinas blancas y la pura puerta era de colores. Amén. Bueno, esas mismas cortinas, ¿sí? De hecho no se tiraban, se llegaban a usar también para los vestidos
de los sacerdotes. O sea, era algo que debería tenemos que entender que era algo sagrado, tanto las cortinas como las vestimentas. O sea, no se estaban desechando nomás así. ¿Sí? Y tener vestiduras blancas en ese entonces era algo difícil, porque no es como hoy en día, ¿sí? Que podemos tener ropa blanca, vamos y lo compramos. Allá en ese entonces se tenía que hacer y tenía que, creo que la palabra en español es como pliche, así como blanquearlos, ¿sí? Pero costaba esfuerzo para poder tener ropa blanca. Amén, que es en sí una enseñanza para nosotros, amén, porque nosotros cuando miramos en lo que es nuestra vestidura, hablando en lo espiritual, ¿sí? Las ropas blancas representan santidad, representan pureza, ¿sí? Pero eso es algo que se logra a medio de esfuerzo, ¿sí? No es algo nomás una cosa cualquiera, cuesta, ¿sí? Y para que los sacerdotes tuvieran ropas blancas, le costaba a alguien hacerlo y también blanquearlo. Amén, aleluya. ¿Sí? Ahora, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esa sangre que nos hace limpios de nuestros pecados. ¿Sí? A Él le costó el trabajo y nosotros estamos teniendo el beneficio. Amén. Pero también dice la palabra de Dios que Él viene con una iglesia, dice, sin mancha y sin arruga. Amén. Y las vestimentas que vamos a tener nosotros como sacerdotes del Señor son vestimentas ¿qué? Blancas. Amén. Pero una vez más, para que estén blancas requieren esfuerzo de nuestra parte. Amén. Ahora, eso es algo que podemos aprender de ellos. Ellos tenían túnicas, amén, blancas, que les tapaban de aquí desde el cuello, amén, hasta aquí los tobillos. ¿Sí? Habían túnicas, normalmente las túnicas que ellos tenían en ese entonces, o podían llegar hasta acá abajo, hasta los tobillos, o podían llegar hasta abajito de las rodillas, ¿sí? Pero no arribita, amén, sino hasta aquí a las rodillas, hasta los tobillos. Era lo que normalmente se acostumbraba. Pero no sé si notaron ustedes que los sacerdotes se les hicieron también, dice, unos calzoncillos del lino, ¿sí? Para cubrir ¿qué? Su desnudez. Amén. En Éxodo 20, el versículo 26, amén, bueno, el 25, amén. Dice, y si me hicieres altar de piedras, no lo labrares de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Aleluya. Amén. Éxodo 20, 26, lo que acabo de terminar. Estaba el altar, sí, cuando entraban por el tabernáculo, lo primero que estaba ahí era el altar. Amén, pero tenía una cierta altura que ya que acabe con esto ya nos vamos a enfocar cómo era el altar, ¿verdad? Sus medidas. Pero no había escalones para subir, ¿sí? Porque aquí había un mandamiento, no subirás por gradas a mi altar. ¿Para qué? Para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, el punto es que cuando uno sube por gradas, está subiendo y esta acción, ¿sí? Levanta, ¿sí? Entonces, como se sabe que se levanta ahí el vestido o la túnica, ¿verdad? Lo que queramos decir, lo que pasa es que el Señor nos está enseñando algo. Cuando nosotros nos acercamos, bueno, en este caso eran los sacerdotes que estaban ministrando, ¿sí? Hasta el Señor ordenó que se hicieran unos calzoncillos, porque cuando se hiciera esta acción, también se tenía que asegurar de que no se viera nada. Amén. Entonces, el cubrirse es algo que en la palabra de Dios encontramos que es santo delante del Señor, algo que se está exigiendo que se cubra nuestra desnudez. Aleluya. Desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, se notó que
porque ellos estaban desnudos. Amén. Y se hicieron así se quisieron tapar ahí con las hojas de higo. Amén. Amén. ¿Por qué querían taparse de su desnudez? Ahora, el Señor les hizo unas túnicas de pieles a ellos. Amén. Para que estuvieran más cubiertos. Amén. Y pues también los iban a necesitar ya fuera del Edén. Pero el punto es el cubrirse. Entonces, si nosotros no entendemos ese concepto, ¿cómo es como el Señor nos está pidiendo que nos acerquemos ante Él? Porque esto que estamos mirando aquí en Éxodo, hermanos, era para los sacerdotes. Dice la palabra de Dios, amén, ya por medio de Pedro, perdón, que nosotros somos sacerdocio, ¿qué dice? Real sacerdocio. Real sacerdocio, aleluya. Real sacerdocio. Amén. Linaje escogido. Real sacerdocio, un sacerdote para rey. ¿Sí? Es lo que quiere decir real sacerdocio. Señor es un rey, nosotros somos sacerdotes. Amén. Entonces somos un real sacerdocio. Amén. Pero fíjense lo que concierne a los sacerdotes, cómo les está pidiendo el Señor, no es pidiendo, exigiendo, es el mandamiento. Cuando se acerquen a mí para ministrar, ¿sí? Tienen que estar tapados, ¿sí? El cuello hasta acá, y todos modos, si llegan a hacer esta acción, donde levantan las piernas o algo porque están caminando, tienen que tener unos calzoncillos para que su vergüenza no se vaya a descubrir. Amén. Ahora Dios escribe, hermanos. Cristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, pensamos en nuestra cultura, porque nuestra cultura batalla mucho con este concepto, ¿sí? No me voy a meter en lo que es cuando las mujeres están actuando como pastoras, ¿sí? No me voy a meter en ese punto hoy, pero sí les voy a decir un poquito lo que es la vestimenta. Ustedes, incluso ministros de alabanza, si entendemos lo que el Señor le está diciendo a los sacerdotes, y nosotros somos un real sacerdocio para el Señor, ahora en Cristo, entonces también tenemos que entender que nosotros debemos que cubrir, amén, nuestra desnudez. Aleluya. ¿Sí? No podemos ministrar delante del Señor, hermanos, no tapándonos, porque es deshonroso para el Señor. Y no es que yo sea legalista, hermano, no soy legalista. Amén. Yo simplemente estoy leyendo la palabra de Dios y les estoy explicando lo que aquí está, lo que se esperaba de los sacerdotes. ¿Sí? No del pueblo común, porque estaba el pueblo de Israel, no todos estaban vestidos así. Estamos hablando de los que estaban dentro ministrando en el tabernáculo. ¿Sí? Porque los que estaban dentro del tabernáculo eran los santificados, los que estaban santos. Fuera del tabernáculo estaba el pueblo de Dios, lo que no practicaban, no tenían esa responsabilidad, el pueblo común. Y fuera del pueblo de Israel estaba el mundo, todo lo demás. ¿Sí? Pero todo esto nos va a enseñar algo, hermanos. Amén. Dice en Apocalipsis, Apocalipsis 19. Yo creo que lo vimos la semana pasada, no me acuerdo muy bien, pero rapidito, Apocalipsis 19, 8. Las vestiduras blancas, amén. Dice aquí en esta parte de la escritura donde habla, sí, que viene la esposa del Señor, o sea, su pueblo, sí, juntamente con él. El versículo 8 dice, y a ella, o sea, la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de qué, hermanos? El lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Eso es lo que representa el lino fino. Amén. Entonces los sacerdotes de Dios en el tabernáculo estaban vestidos de lino fino. Amén. Aleluya. Y eso representaba, ¿sí?, las acciones justas de los santos. Representa una vez más la santidad, representa
la pureza. Amén. Pero ellos también, hermanos, tenían, lo leímos en Éxodo 28, tenían unas tiaras. ¿Sí? Las tiaras cubrían la cabeza. Amén. Sí, de ellos. Era como un, no sé si dice la palabra como capuchón, ¿verdad? No sé si es la palabra correcta. En inglés es caps, ¿verdad? Pero también ahí, si miran la imagen que tenemos los sacerdotes ahí a un lado, ¿verdad? Ahí se dan una idea de cómo eran ellos, estaban tapados también de la cabeza, ¿sí? Entonces, estaban aquí con unas tiaras blancas y también tenían unas túnicas blancas y tenían un cinto, ¿sí? Blanco, que también lo usaban para ceñirse, ¿ok? Entonces, todo eso representa, hermanos, lo que debe ser la apariencia, ¿sí? De un sacerdote de Dios. Ahora, yo no les estoy diciendo a ustedes, así tenemos que vestirnos, ¿sí? Yo no estoy diciendo eso, pero el concepto es lo que nos está enseñando, ¿sí? Lo que nos está enseñando la palabra de Dios acerca de cubrir nuestra desnudez, ahí está, ¿sí? Legalista sería yo, ¿no? Pues se tienen que, somos real sacerdocio, hay que vestirnos todos así de túnicas blancas, cintos blancos y también eso sería, pero yo no les estoy diciendo eso, amén. Pero si yo voy a estar aquí ministrando, amén, yo me tengo que cubrir. Yo no puedo estar aquí con un poco de desnudez. Al menos si quiero aplicar lo que estoy aprendiendo aquí. Amén. Veo a veces pastores de otras iglesias que andan con camisas de manga corta y predicando ellos. Amén. Y no dudo que a lo mejor hasta con short también. Eso no es algo agradable delante de Dios. ¿Sí? Y bueno, ¿en dónde dice la palabra de Dios que no se puede poner short ahí? No lo dice con esas palabras. Amén. Pero sí miro que cómo estaban ministrando los sacerdotes delante de Dios. Cómo les pidió que se taparan. Hasta se preocupó de decirles, ¿saben qué? Hay que hacer unos calzoncillos también de lino fino para que se cubran. Eran de aquí, hermanos, de las caderas hasta acá, hasta los muslos. Sí, todo esto. Y no era ropa apretada. Amén. Era un poco flojita. ¿Sí? Por eso es otro concepto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay ministros que hasta la ropa lo tienen apretada y se le ve la figura. A los sacerdotes no se le miraba la figura, ¿sí? Porque su ropa estaba flojita. Amén. Aquí pues tenían el cinto, amén, y se podían apretar un poquito aquí, ¿sí? Pero el punto es que no se le miraba la figura de ellos. Amén. He visto pastoras que están en el altar y la ropa bien apretada, ¿sí? Para mí, para empezar, no deben de estar ahí arriba. Pero ahora, ya están ahí arriba. ¿Y qué es lo que están presentando? ¿Sí? Aquí, miramos que desde el cuello para abajo los sacerdotes estaban tapados, pero esas están descotadas. Es la palabra que sabes. Están descotadas de aquí del pecho. Amén. Las faldas, si acaso llegan a las rodillas a veces. Amén. O si la tienen las faldas largas, las pueden tener apretadas. Amén. Y eso no es algo agradable delante de los ojos de Dios, porque el punto es que un sacerdote cuando ministraba delante de la presencia de Dios estaba guardando de descubrir su desnudez delante de Dios. Amén. Desde los tobillos hasta el cuello. Esa era la idea que nosotros estamos leyendo aquí. Y no hay ninguna razón por qué todavía no se puede aplicar el mismo concepto hoy en día. Lo que pasa es que batallamos por causa de la cultura que hoy vivimos. Amén. ¿Sí? Por las modas. Y queremos estar según las modas del mundo y no según los conceptos que el Señor nos ha dado. Aleluya. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, en cuanto a la vestimenta, hermanos, es algo conservativo lo que leemos en la palabra de Dios para descubrir nuestra desnudez. Amén. Eso es lo que nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios y es con lo que les estoy presentando. Pero hay algo más que tiene que ver, porque estamos hablando ahorita lo exterior, ¿sí? Estamos hablando de lo exterior, lo que es nuestra vestimenta. Y
hoy en día, y ya no es algo pues nuevo, ¿verdad? Porque la verdad este tema ya tiene muchos años. ¿Sí? Cuando ya llegamos a lo que son los atavíos, amén, lo que son los anillos, los que son los collares, aretes, amén. Si se dejan crecer el pelo, si se lo cortan, lo que es el velo, amén. Todo eso, hermanos, dependiendo a cuál iglesia vamos, amén, podemos que escuchamos una cosa o otra cosa, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esas cosas? ¿Sí? Yo creciendo en la iglesia apostólica, perdón, lo que viene siendo anillos y collares, a mí desde chiquito se me enseñó que era algo que no debía de yo de procurar, algo que no debía de yo tener. ¿Sí? Y bueno, pues yo crecí, lo acepté y en verdad nunca lo cuestioné porque sí fui educado. Así fue mi enseñanza desde chiquito. Amén. Pero bueno, ya pues cuando uno se hace más grande dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué nos dicen eso? ¿En qué se basan? Vamos, y pues pensando en eso, y ya yo tengo tiempo pensando en estas cosas. Amén. Pero quiero compartir con ustedes lo que la palabra de Dios dice acerca de estas cosas, porque la idea, al menos yo creciendo en la iglesia, es que no se debe de hacer, porque no es algo que demuestre nuestra santidad, ¿verdad? Que no estamos en santidad cuando lo estamos practicando. Ahora, les estoy diciendo cómo yo fui criado. Ahora, la palabra de Dios desde Génesis nos enseña acerca de la cultura de los judíos, ¿sí? Y nosotros podemos decir que el pueblo de Israel en sí tuvo, no voy a decir sus inicios en Abraham, porque pues de hecho van mucho más atrás, pero desde Abraham para adelante se empieza a hacer un enfoque más centrado, ¿sí? Y el hijo de Abraham, quien era Isaac, amén, pues llegó el día que él se tenía que casar. Y Abraham dijo, pues yo no quiero que se case con cualquiera, y se le mandó, tuvo un siervo, ¿sí? Y esta historia la encontramos en Génesis 24. Amén. Quiero que vayan conmigo, Génesis 24. Disculpas por mí. Amén. Génesis 24 dice en el versículo 1: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora, dice, tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, en mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. Entonces eso fue lo que el Señor le pidió a su criado que hiciera. Bueno, los que conocemos la historia, vemos y sabemos que él va y hace una oración y le pide al Señor que se haga de esta manera para que yo sepa que tú has bendecido mi viaje, ¿verdad? Que todo va a salir bien. Y bueno, pues se presenta aquí esta Rebeca, amén, y empieza ella a darle de beber a sus camellos, amén, conforme a la oración que él había hecho, amén. Los que tenemos o queremos leer la historia la pueden leer ahí, amén. Pero yo quiero enfocarme, por cuestión del tiempo, en el versículo 22, amén, donde dice: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente, ¿de qué, hermanos? De oro, que pesaba medio ciclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Amén. ¿Qué le dio? Un pendiente de oro y 2 brazaletes. Amén. Los pendientes regularmente se colgaban en el cuello, y los brazaletes pues iban aquí en los brazos. Amén. Ahora,
Le está dando en pocas palabras joyería. Versículo 30 dice: y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y el versículo 53: y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su hermana. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sigan conmigo. Ahora los voy a llevar a 2 de Samuel, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 1. Gloria a Dios. Aquí en esta parte de la escritura es donde David oye de la muerte de Saúl, y aquí el que le traía el mensaje a David, dice el versículo 10: yo entonces me puse sobre él y le maté, o sea, a Saúl, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Saúl tenía corona y tenía una argolla. La argolla también iba aquí en los brazos. Amén. Joyería. Más adelante, versículo 24, aquí está David. Amén. Echando a Saúl, dice: hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con, ¿qué dice, hermanos? Ornamentos de oro. Amén. Entonces, en la cultura de los judíos, hermanos, desde, podemos decir, Abraham, mínimo hasta aquí, hasta el tiempo de David. También hay una gran parte de historia ahí. Ahorita vamos a regresar a Éxodo 32. Amén. Éxodo 32. Éxodo 32. A ver. Dice el versículo 1 en adelante. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad, que dice, los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Amén. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Para hacer, hermanos, ese becerro de fundición, ¿qué usaron? Joyería, los zarcillos de oro. Cuando salieron de Egipto, despojaron a Egipto de mucha joyería. Amén. Ahora, lo que les estoy enseñando, hermanos, es que al menos en la cultura de los judíos, el tener joyería no era un problema. Lo acostumbraban, era algo normal. De hecho, las esposas se ataviaban en el día de su boda. Eso, no se olviden de eso. En el día de su boda estaban ataviadas. ¿Sí? Era algo común entre ellos. Y fíjense, yo se los he leído en otras ocasiones, pero el capítulo 33 es muy importante porque el pueblo pecó. Usaron su joyería para hacer este becerro de fundición. Amén. Y el capítulo 33 dice, se los voy a leer del 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto.
a la tierra de cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso, ¿qué? Sus atavíos. Estaban vistiendo de luto, pero lo acostumbraban. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Por qué le dijo al Señor que se quitaran los atavíos? Bueno, es importante notar, una vez, es que yo estoy tratando de hacerles un punto, hermanos. El pueblo de Israel lo acostumbraban, ¿sí? Pero de esa misma costumbre, ellos usaron esas joyerías para hacerse un ídolo. Y el Señor aquí les dijo la mala noticia, que Él no iba a ir con ellos. Y escuchando esta mala noticia, ¿sí? El pueblo, ¿qué hizo? Se quitaron sus atavíos. ¿En forma de qué? Pues de luto, porque la presencia de Dios no iba a ir con ellos, porque esas cosas, hermanos, fue algo que les ayudó a ellos a hacer ese becerro de fundición, o sea, el ídolo en su vida. Amén. Pero de esa misma joyería, hermanos, mucho se donó para edificar el tabernáculo, ¿sí? Las ofrendas, porque la joyería, hermanos, se usaba para dar tributos a los reyes. También acuérdense cuando la reina de Seba vino a Salomón, también le trajo joyería. Ellos tenían sus toros, tenían joyería, ¿sí? Ahora, ¿en dónde es cuando nosotros miramos más bien que la joyería viene siendo un problema? En el Nuevo Testamento ya se habla un poquito más acerca de eso, pero yo creo que tenemos que verlo en su contexto. Pero antes de que lleguemos al Nuevo Testamento, quiero leerles algo, hermanos. Porque entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está el tiempo intertestamentario. La palabra para mí. Entre los dos testamentos hay escritos que se hicieron en ese entonces que no están aquí. Entre uno de ellos es el libro de Enoc, ¿sí? El libro de Enoc, en el capítulo 8, en el versículo 1, amén. Ese libro, hermanos, se considera apócrifo, ¿sí? Algo que no es considerado inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Tiene ahí enseñanzas que a la verdad, uno cuando lo lee, o contradicen lo que está en la palabra de Dios, o se lee como si no fuera algo inspirado por Dios. Y le digo eso porque nosotros cuando leemos la Biblia que tenemos actualmente, de Génesis a Apocalipsis, en verdad se siente que es un autor en todo ello. ¿Sí? Pero este libro de Enoc, al menos lo que he alcanzado yo a leer sobre ello, no se siente de esa misma manera, y enseña otras cosas. Entre ellos, que había ángeles caídos, ¿sí? Que se mezclaron con las mujeres. Pero no solamente eso, sino que les enseñaron a hacer ciertas cosas a ellos y a los hombres. Y entre ellos había uno en particular. Y ese libro también es como un poco contradictorio en quién es el líder de esos ángeles, ¿sí? No sé si a ustedes les suena el nombre Azazel. Si no les suena, debe de sonar, porque en Levítico 16 se menciona el nombre de Azazel. Y hace tiempo yo leí a Levítico 16 y dije, pues Azazel, ¿quién es Azazel? ¿De dónde sale este nombre? ¿Sí? ¿O quién es? Porque cuando habla sobre el día de expiación, amén, había dos carneros, amén, y se imponía sobre uno el pecado, ¿sí? O sea, se oraba por los dos, pero uno era sacrificado y el otro
se mandaba a Azazel, afuera, al desierto, allá. En inglés dice wilderness, pero se viene traduciendo lo que es el desierto, fuera del campamento. Va para Azazel, hijos. Pues ¿quién es ese Azazel? ¿Sí? Es el chivo expiatorio. ¿Sí han escuchado esa frase? Amén. Bueno, ese Azazel se ha identificado, hermanos, por medio de otros escritos, que es el mismo Satanás. ¿Sí? Otro nombre para Satanás, Azazel. Y ese Azazel, en el libro de Enoch, ¿sí? Él es el que enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, cómo hacer espejos, brazaletes, ornamentos, ahí va la joyería, cómo usar la pintura para hacer más hermosos las cejas, ¿sí? Y cómo usar las piedras preciosas y cómo teñir la ropa, y dice, y así se alteró el mundo. O sea, lo que está enseñando el libro de Enoch es que esas cosas vinieron de ángeles caídos, ¿sí? Pero hay que considerar la fuente de dónde lo estamos leyendo, ¿sí? Ese es un libro, una vez más, que es apócrifo por una razón. Si yo no creo que estemos equivocados en la Biblia que tenemos aquí, lo que es inspirado por la palabra de Dios. Pero, ¿por qué eso lo menciono? Porque la idea, ¿sí?, de que la joyería y el maquillaje, ¿sí?, es algo que no es santo, sino algo que proviene de ángeles caídos, no es algo que se hizo en el Nuevo Testamento, sino entre los dos testamentos ya estaba esa idea ahí fomentada. Amén. Ahora, quiero, antes de irme al Nuevo Testamento, quiero darles otra parte de la Escritura, porque fíjense, una última cosa les voy a dar. Les hice una pregunta a los varones en un estudio que tuvimos. ¿Cómo creen ustedes que vistiría el Señor a su esposa? ¿Qué es la manera que ustedes se imaginan que Dios, si va a vestir a su esposa, cómo la va a vestir? ¿Hay algo en la palabra de Dios que nos indique eso? Y la respuesta es sí. Amén. Se encuentra en Ezequiel, del capítulo 16. Gloria a Dios. Amén. Tengo muchas citas, hermanos, y espero que me tengan paciencia en lo que les estoy tratando de enseñar. Amén. Pero aquí en Ezequiel, capítulo 16, aquí nos narra la historia de cómo el Señor, ¿sí?, vino rescatando a Israel, ¿sí? A Israel la representa, ¿sí?, como una mujer, ¿sí? Y nos da su historia, pero donde me quiero enfocar, amén, es del versículo 8 en adelante, donde dice: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esta parte, hermanos, de aquí se está refiriendo a lo que está en Éxodo, cuando el Señor hizo el pacto en el monte Sinaí. Eso que hemos estado leyendo aquí se refiere a esto, ¿sí? Ahora, te lavé con agua y lavé tus sangres encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tecón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. ¿Qué dice? Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste emorciada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre, ya me lo acabamos. Perdón. Y salió tu renombre, o sea, tu fama,
entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Amén. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste de sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellos, con las alhajas, con la joyería, una vez más, a la idolatría. Amén. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y te cubriste y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellos. Amén. Entonces, hermanos, aquí en Ezequiel estamos mirando cómo el Señor vistería a su esposa. Amén. Estamos hablando en un sentido espiritual, por supuesto. Amén. Pero es algo muy importante en todo esto. Porque, fíjense, lo que nos vamos a leer ahorita en Isaías capítulo 3. Ahora sí, a ojear esa Biblia. Amén. Amén. Usarlo, buscarlo, porque Amén. para eso las tenemos, ¿no? Amén. Hasta la que maneja aquí en la computadora no le esté dando los textos ahí en la imagen, en la computadora, en la tele. Ahora sí, buscar sus Biblias. Amén. Versículo 16, 3:16. Así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, ¿qué dice? Se ensoberbecen y andan como hermanos, con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá, ¿qué dice? Sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, porque también en el calzado se ponía joyería, hermanos. Las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos, ¿qué dice? De las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los colleres de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos, ¿qué dice? Vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Les está quitando el Señor todo. Pero al menos lo que yo estoy mirando, hermanos, es que a lo que quería llegar es que el pueblo de Israel lo acostumbraba. ¿Sí? Y no se me desesperen porque al fin les voy a enseñar a dónde voy con todo eso. ¿Sí? Era común en el pueblo de Israel tener estas cosas. ¿Sí? Ahora, el problema que podemos ver aquí, hermanos, es que el pueblo de Israel está en pecado. Y estando ellos en pecado, andan con el cuello erguido. O sea, andan muy chulas, pero andan en pecado. Y no tienen vergüenza. Y el Señor las está avergonzando. ¿Sí? Porque no se están arrepintiendo de su pecado. Amén. Muy lujosas ellas con todos sus adornos. Amén. Su cabello, bueno, ahora sí vas a ver, te voy a rapar. Estás muy orgullosa de tu cabello, te voy a rapar. Muy aquí con el cuello erguido, con los ojos desvergonzados. ¿Por qué? Porque se lo pintaban. Esta mujer Isabel se pintó los ojos por tratar de seducir. ¿Sí? O sea, eso de pintarse los ojos y las cejas no es algo nuevo.
Y en la cultura de los egipcios, ellos también Amén. lo hacían. ¿Sí? Pero el punto era que hermosear, seducir. Amén. Ese era el punto de todo y nada ha cambiado. Pero el Señor, viendo que se están, ¿sí? Ellos estando en su pecado, aún están ellos como promulgando que no está nada mal. ¿Por qué? Porque tienen el cuello pues, erguido. ¿Sí? Como si estuvieran orgullosos de lo que estuvieran haciendo. Y el Señor, ahora sí vas a ver, te voy a humillar. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Cristo Jesús, Gloria a Dios. aleluya. Amén. Fíjense en Eclesiastés, capítulo 2. Aquí el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Amén. Que nosotros creemos que es Salomón. Amén. En el capítulo 2, versículo 10, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Aquí me faltó leerles una parte. Entre todas las cosas que él se hizo, ¿sí? En el versículo 8, perdón, dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. O sea, él no se negó nada, hermanos, incluyendo lo que es la plata y el oro, joyas, todo. Pero entendió, en fin de todas las cosas, que todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora sí, hermanos, me gustaría llevarlos a lo que viene siendo acá en el Nuevo Testamento. Porque la pregunta es si en las iglesias nosotros debemos de tener joyería o no. Hay iglesias que lo permiten, otras iglesias que no lo permiten, unos que tienen aretes, unos que tienen collares, que tienen anillos, zarcillas, y depende, dependiendo de la doctrina, ¿sí? Entonces, a donde yo voy es que nosotros, cuando consideramos el contexto de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, vemos que no era algo que el pueblo de Israel estuviera ajeno. Ellos lo tenían y lo practicaban, ¿sí? Pero hay algo más allá que es donde va el mensaje, donde yo voy. Y es aquí donde los apóstoles, primeramente lo que es Pedro y Pablo, lo que ellos están tratando de dar a luz en los pasajes de la palabra de Dios, ¿sí? Donde nosotros tomamos fundamento por decir que no deberíamos de hacerlo. Amén. Ahora, el asunto está en esto, hermanos, que Pedro y Pablo, ellos sabían que era algo normal en el pueblo de Dios que tuvieran joyería. Incluso el sumo sacerdote también tenía piedras preciosas. Amén. En el pectoral él lo tenía, pero el sumo sacerdote. Empezamos mirando con los sacerdotes, y los sacerdotes no tenían nada. Ellos estaban sencillos: una túnica, vestido de blanco, su cinto blanco y su tiara, aquí lo que le cubría la cabeza, blanca. Así estaban los sacerdotes. El sumo sacerdote era el que estaba adornado. Amén. Y ya miramos cómo el Señor también vestiría a su esposa. Amén. Ahora, si la joyería era algo común entre ellos, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Timoteo, 1 Timoteo 2, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Aquí está Pablo instruyendo a Timoteo. Dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles
en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Amén. Amén. Asimismo, amén. Así como los hombres tienen que levantar sus manos, dice, manos santas, sin ira ni sin contienda. Si tuvieran ira y si tuvieran contienda, amén, esas manos no estarían santas. Amén. No. Amén. Seguir la paz con todos. Amén. ¿Y qué más? Y La la santidad. santidad. Sin lo cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Con nosotros, un sacerdote, hermanos, elevaba esos sacrificios al Señor, esas oraciones al Señor. Pero si ellos andaban con ira o en contiendas, esas manos ya no estaban santas. Amén. ¿Sí? Porque eso de qué concierne, hermanos, ¿verdad que no, ya no lo exterior, sino lo interior? Está hablando aquí de lo interior. Ira y contienda tiene que ver con lo interior, no lo de afuera. Tiene que ver con lo de adentro. Y es ahí donde los apóstoles están enfocando, en lo de adentro. Así mismo que las mujeres se atrevían de ropa decorosa. Pero ¿qué dice? Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Ahora, las mujeres, hermanos, en ese entonces, y de hecho hasta hoy en día puede verse algo similar, ¿sí? Aquí lo que es peinado ostentoso, en inglés habla de cabello entrenzado, trenzas. El peinado ostentoso, ¿sí? Era un peinado que se hacía con trenzas. La cultura de los griegos, hermanos, también, si ustedes, y aún incluso los romanos, pueden ver en el cabello de las mujeres, a veces los dioses que tenían el cabello con trenza. Pero también a ese cabello con trenza le ponían ornamentos, como oro, le ponían perlas, sí, porque era como un lujo, o sea, así era el peinado. Cuando Pablo está hablando de eso, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, él está hablando de una cierta moda, ¿verdad?, que era muy común en sus días, ¿sí? Pero algo que se hacía en el cabello de las mujeres en particular, ¿sí? Algunos hombres greñudos, pues también podían hacer lo mismo. Amén. Pero era un adorno donde se adornaban la cabeza. Amén. Pero Pablo aquí, y juntamente con lo que vamos a mirar ahorita con Pedro, tienen un mismo mensaje. ¿Sí? Es Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3. Aleluya. Vamos a estar en el versículo 1 en adelante. Gloria. Sus cartas chiquitas, no sé, está batallando para encontrarlo. Ok, ahí va. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, pues de Cristo, mujeres casadas. Sí. Estamos hablando. Ok, ¿para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está hablando de lo interior una vez más. Considerando vuestra conducta casta, o sea, pura y respetuosa. Vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Está lo mismo, está repitiendo lo mismo que Pablo, sino que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Con qué? Que esperaban en Dios. Amén. Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. O sea, se ataviaban, ¿de qué manera? Con su forma
de comportarse. Amén. ¿Sí? O sea, aquí tanto Pedro como Pablo están haciendo una ilustración que la mujer, su adorno, su atavío de ellos no debe de ser tanto el exterior, sino el interior. Y es aquí donde yo creo donde se ha hecho quizás una confusión y se ha malentendido. Porque yo creo, conforme a lo que hemos visto que el pueblo de Israel acostumbraba a la joyería. Y yo sé que Pablo y Pedro lo sabían. ¿Sí? Y incluso el Señor Jesús, cuando habla de aquel hijo pródigo, cuando regresó, le dijo, bueno, el padre hablando, ¿sí? Le dijo a los siervos que le pusieran los mejores vestidos y que un anillo. Pongan un anillo. Amén. Pero ¿quién? El padre vistiendo al hijo. Amén. Pablo y Pedro conocían esto, hermanos. Y yo no creo que ellos tanto tenían problema que se pusieran eso. ¿Sí? Pero ahí va todo esto, hermanos. Ellos están haciendo aquí en esa parte de la palabra una apelación a que nuestro adorno no debe de ser lo de afuera, sino lo de adentro. Amén. A ello le sumamos, ¿sí? Porque, hermanos, si yo les hablo a ustedes del atavío externo, si yo les doy dos palabras, santidad o vanidad, ¿qué es lo que refleja el atavío externo? ¿Santidad o vanidad? Amén. Yo creo que la respuesta más coherente sería que habla de vanidad. Y a la verdad, es vanidad. ¿Sí? Lo es. No se sientan mal, no se ofendan de alguien que me escuche. Pero seamos realistas. O sea, si se están, las mujeres, si se están pitando, es para afuera. Bueno, incluso hoy en día pues hay unos hombres ahí que lo hacen también, ¿verdad? Vergüenza, no es de verdad. Bueno, pero el punto es que también lo hacen. Pero ¿por qué lo están haciendo? Para mostrarse, es vanidad, no digamos que no es vanidad. Lo es. Amén. Ahora, hablando un poquito de la vanidad, los hombres podemos caer en lo que es la vanidad también. ¿Sí? Pero el asunto aquí, lo que estamos hablando, es si es correcto que un sacerdote de Dios, porque ahí sí, ¿verdad? Sí decimos, somos real sacerdotes, somos sacerdotes de Dios, ahí cuando queremos lo aplicamos, pero cuando miramos que el sacerdote de Dios no estaba ataviado, sino que estaba muy sencillo, ¿verdad? Ahí sí ya no aplica. ¿Sí me entienden? Amén. No, porque lo que hemos estado mirando es que el sacerdote de Dios no estaba ataviado, no estaba lujoso. El que estaba lujoso y ataviado era el sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? El Señor Jesucristo para nosotros. Aleluya. Amén. Él es el que estaba vestido y el que estaba lujoso, con las piedras preciosas. ¿Sí? No el sacerdote. Amén. El regular, el sumo es el que estaba vestido. El otro estaba sencillo. Amén. Dios, aleluya. Ahora, aquí en Primera de Juan, gloria a Dios. Amén. El capítulo, creo que es el 2. Amén. Amén. El versículo 14 en adelante dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Seamos honestos y sinceros. La joyería, hermanos, los atavíos de lo exterior, amén, al Señor eso no le importa, ni lo pide. Él no lo busca.
¿sí? Pero curiosamente tampoco lo prohíbe, ¿sí? Pero hay mucho consejo que habla bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí o no? Porque es lo que queremos saber, ¿no? Lo que siempre, pues entonces, ¿qué está diciendo? ¿Sí se puede o no se puede? Amén. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Así es. ¿Queremos ponernos? Pónganse. Amén. Pero no se preocupen, no se sorprendan si nos tachan de vanidosos, porque pues tener joyería es vanidad, es la verdad. Es vanidad, pueden tenerlo. Ustedes saben que conforme a la palabra de Dios, o sea, podemos también tomar vino, pero dice la palabra de Dios que no debemos de embriagarnos. De la misma manera, con la joyería, podemos ponernos, pero pues no seamos borrachos en el sentido, o si no nos vayamos a pasar. Pero yo veo algo, hermanos. Si yo quiero ver lo que la palabra de Dios, a dónde me está apuntando con todo esto, ¿sí? Bueno, y otra cosa ya en Apocalipsis, ya me estoy pasando mucho con el tiempo, pero en Apocalipsis 19 habla de la mujer, en el capítulo 18 y 19, la gran ramera, ¿sí? Y la gran ramera se distingue por alguien que tiene también mucha joyería, ¿sí? Pero en el capítulo 21, la ciudad, la esposa de Dios, fíjense, ya con esto ya voy a acabar, amén. Ya porque les quiero dar mi conclusión. En el capítulo 21, Apocalipsis 21, dice, versículo 1 adelante, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa que dice, ataviada para su marido. Amén. Y llega a describir ahí cómo hay perlas o piedras preciosas, ¿verdad? Cómo está adornada la ciudad, ¿sí? Está ahí quienes creen que es algo simbólico que representa pues a la iglesia, no es algo literal. Aquí es donde yo voy a caer con todo esto, hermanos, ¿sí? Miren, si algo pudimos ver en todos los pasajes que les estoy dando, ¿sí? Uno, idealmente el sacerdote de Dios no era alguien que reflejaba pureza, santidad, que estaba cubierto, ¿sí? Desde el cuello hasta los pies, que guardaba de su vergüenza. Amén. Y no era alguien que estaba distrayendo o quitándole la gloria de alguna manera al que lo tenía, que era el sumo sacerdote, ¿sí? Ahora, la joyería era algo muy común entre el pueblo de Israel. Lo miramos que lo tenían, aún incluso en los días de los reyes lo tuvo Saúl, pues ya vemos cómo acabó Saúl. Amén, así que no es un ejemplo ejemplar. Amén. El pueblo de Dios siguió con ellos en el tiempo de Isaías, ¿sí? Las mujeres andaban ahí muy vestidas, muy orgullosas y con todas sus alhajas ellos, ¿sí? El Señor no le importa, hermanos, tanto lo exterior. ¿A quién lo refiero? Por muy chulos que nos veamos afuera ataviados, si por dentro estamos podridos, al Señor no le importa, ¿sí? No le importa. Eso no nos va a llevar al cielo. Amén. Ahora, no es que esté precisamente prohibido que lo tengamos, pero sí les voy a decir esto, hermanos. Dejemos que el Señor nos atavíe a nosotros. Amén. Bendito Dios. Así como el Señor atavió, ¿sí?, a su mujer, a Israel, en el capítulo 16 de Ezequiel. Y así como viene la esposa ataviada en capítulo 21, ¿sí? Vemos que no es tanto lo físico, sino lo que nos atavía a nosotros de lo interno. Una buena conducta, amor y paz. Que eso sea nuestro atavío. Porque si no tenemos eso, ¿sí?, lo de afuera de nada nos sirve. Amén. Hasta viene siendo
siendo piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque van y bueno, y es lo triste, las esposas del pastor, las esposas de los ministros, los hermanos de la iglesia, van y bueno, vas ahí y están llenos de joyas y no vayas a esa iglesia. Hay hermanos que sí son, hijas del diablo, les digo, que no se sujetan a Dios. ¿Por qué? Bueno, son ideas, no es que yo esté precisamente de acuerdo con eso, pero sí esto es a donde yo voy, hermanos. A veces eso es estorbo para alguien, ¿sí? Tienen joyería, pero a veces esa joyería es como una pajita en el ojo, y el que está criticando tiene la viga, ¿sí? Antes de que critiquemos, aseguremos que nosotros estamos bien delante del Señor, antes de que juzguemos a los demás. Amén. Si queremos criticarlos por su espiritualidad, amén, qué tan espirituales son, hay que analizarnos primero. No vaya a ser que queremos quitarles la pajita de sus ojos a ellos y nosotros tenemos una bigota en nuestra vida. Amén. Yo veo, hermanos, que para nosotros los cristianos, si tomamos el ejemplo de las vestiduras de un sacerdote, ¿sí?, que quería cubrirse su desnudez, ¿sí? Eso quiere decir, las mujeres no se van a estar exhibiendo, no van a estar descotadas, ¿sí? No van a tener ropa muy apretada, porque ya miramos el concepto de lo que es estar delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Alguien que está cubriendo su desnudez, que está reflejando por afuera santidad y pureza. El adorno, lo que nos ataría a nosotros, hermanos, es nuestra vida espiritual, no lo externo. Si están llenos de joyas por afuera y se ven muy chulos, aunque sea poquito, lo que sea, pero si por dentro estamos mal, no podemos perdonar a nuestro hermano, no los amamos, ¿verdad? Eso a Dios no le va a agradar. ¿Sí me entienden? No vamos a ganar favor con Dios porque nos veamos bonitos por afuera. Tenemos que estar santos por dentro y por fuera. Amén. Y la verdad, como yo les estoy diciendo, la joyería es vanidad. No es santidad. ¿Sí? No lo es. A la verdad no lo es. Porque es algo que nos estamos nosotros queriendo ver mejor. O vemos un capítulo en la palabra de Dios donde dice que nos debemos de poner anillos o algo que nos dice que nos extraviamos por acá. Yo no lo he encontrado. Si lo encuentran, díganme. Pero sí veo que el Señor atavía. ¿Sí me entienden? Amén. Por eso les dije, dejemos que el Señor nos atavie, que Él nos ponga el anillo así como lo puso al hijo pródigo. Dejemos que Él lo haga con nosotros. ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno, si ya cuando estamos en el reino de los cielos, hermanos, cuando estamos reinando con el Señor, si Él nos quiere tener ataviados, que sea ya. Pero mientras llegamos ahí, hay que ser como estos sacerdotes, ¿sí? Que no tenían más que su túnica blanca. Aleluya. Llegará nuestro tiempo. Si un día el Señor nos quiere vestir así como en Ezequiel 16 vistió a su esposa, a vestirnos, quiere darnos las coronas, ¿sí? Porque la corona también viene siendo como un tipo de joyería, ¿no? Amén. Si Él lo va a hacer, Él puede hacerlo. Y podemos ver que no es tanto el problema así, pero sí es lo que pasa, es que a veces cuando las personas se endiosan con esas cosas, sí, hasta se meten en deudas, no pudiendo pagarlo, pero porque tienen en ellos esa vanidad, hasta se meten en deudas tratando de sacar joyería por verse chulos. Amén, pero de nada les sirve, porque Dios no mira lo de afuera, Él mira lo de adentro. Amén. Él mira lo de adentro. ¿Sí? Y así, si alguien se siente con la libertad de tenerlo, que lo ponga, no se preocupen, hermanos. Su salvación no está basada en eso. Cada salvación es individual. ¿Sí? Todo lo vamos a hacer delante de Dios, vamos a rendirle cuentas. Amén. Yo nomás les estoy diciendo, hermanos, seamos más maduros en ese aspecto. Si alguien lo tiene o no lo tiene, pues ya darán cuentas al Señor. Yo veo que es más conveniente no tenerlo. ¿Por qué? Aunque yo soy permitido, yo puedo ponerme si yo quiero, pero veo que no edifica y que no me conviene. Incluso mi papá me cuenta una historia de un niño que tenía un anillo, ¿sí?, puesto,
brincó, quién sabe cómo, y se quedó atorado el anillo, ¿verdad? En un clavo, y con el peso que iba bajando, le fue saliendo el nervio, el dedo y el nervio, dice hasta acá. Amén. ¿Cuántos asaltos no ha habido, hermanos? Porque alguien tiene joyería, parece que tienen dinero, le quieren quitar la joyería, le quieren robar y los matan. ¿Por qué? Porque están llamando la atención. Por eso digo, no edifica y no conviene. Amén. Y ya les digo, si el Señor más adelante nos quiere ataviar a nosotros, ya cuando lleguemos a hacer, pues ya será asunto del Señor y bienvenido. Si no, pero mientras tanto, yo creo que en ese aspecto, aunque yo puedo hacerlo, ¿sí? Yo estoy hablando de mí en lo personal, ¿sí? No lo hago yo porque siento que no es algo que edifica o que conviene, porque puedo traer la crítica o la atención a mí, y yo no quiero eso, porque yo quiero la atención sea para Dios, la gloria sea para Dios. Amén. Así como el sacerdote dentro del tabernáculo, amén, el que era glorioso era el sumo sacerdote, aquí el glorioso es el Señor. Amén. Así que, bueno, hermanos, espero que haya sido algo claro. Amén. Les pido perdón por el tiempo que tomé, pero pues no es un tema sencillo. Amén. Y en sí lo que estamos mirando era que el Señor, hermanos, en todo eso no encontramos un mandamiento en sí que lo prohíba en sí, pero sí vemos razones por qué a veces no conviene tenerlo, ¿sí? Y si alguien lo tiene, se siente en libertad de tenerlo, pues ya es libertad suya y como ellos quieran. Amén. Pero yo, como les estoy diciendo, busquemos darle la honra y la gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. En todo. Amén. Todos a la honra y gloria a Dios. Que nosotros nos despojemos, ¿sí?, de lo exterior para que el Señor pueda ser glorificado. Amén. Yo creo que conviene más. Amén. Pero le digo, regresando al ejemplo, no vaya a ser que critiquemos a alguien porque tiene, ¿sí? Y tienen ellos su pajita, esa es su pajita, ¿sí? Y nosotros tenemos una vida, ¿sí? Entonces hay que preocuparnos de estar bien nosotros delante de Dios y que dejemos que ellos también, para que el Señor les hable. Amén. Y bueno, digo, dejemos que el Señor nos ate bien a nosotros. Gloria a Dios. Voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Amén. El Señor es bueno, yo creo que es sabio y ha dejado su palabra con una razón. La vanidad del mundo, hermanos, los deseos de los ojos. Amén. Dejémoslo fuera. El Señor quiere que edifiquemos lo interior de nosotros. Amén. Que eso, cuando tratamos bien a la gente, cuando somos amables, cuando los perdonamos, cuando tenemos gozo, paz, paciencia, que eso sea nuestro atavío. Amén. Eso es lo que debe demostrar, eso es lo que nos adorna a nosotros delante de Dios. Sí. Y a lo otro, pues eso no hace nada por nosotros en nuestra vida espiritual. No hace nada. Pero cuando somos obedientes a la palabra, eso sí nos atavía. Amén. Y ahora sí, cuando vamos a la mujer virtuosa, ¿cuál es la que teme a Dios? Amén. Esa es la que está ataviada. Amén. Porque por sus hechos, ¿verdad? Su temor a Dios, eso es lo que nos atavía a nosotros. Amén. Gloria a Dios.